¿Cuánto vale tu vida si el hombre más buscado del mundo decide poner a prueba tu lealtad? Imagina por un segundo que eres un humilde trabajador, alguien que apenas sobrevive con unos pocos pesos al día, y de pronto recibes una orden directa de tu tío, Joaquín El Chapo Guzmán. Pero la tarea no es en una oficina ni en un lujoso casino. La tarea es entrar en el corazón del zoológico privado del cartel, al foso de los cocodrilos, un lugar donde el lodo apesta a muerte y los ojos de las bestias te siguen como sombras hambrientas. Ramiro, un primo lejano del que nadie se acordaba, bajó a ese foso con una pala en la mano, esperando solo limpiar suciedad. Pero lo que encontró bajo el lodo podrido fue una fortuna de $52 millones que no debía estar allí. Un error, una trampa o un milagro. Hoy conocerás la crónica real de la lealtad más peligrosa de Sinaloa, pero antes de sumergirnos en este secreto enterrado, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Aquí te traemos crónicas diarias de los secretos mejor guardados de los carteles. Suscríbete ahora y activa la campana para no perderte ni un solo capítulo de este mundo de sombras. La luz del sol en Sinaloa nunca es amable. Es un fuego que pesa sobre los hombros, especialmente cuando te encuentras en los terrenos de la hacienda de un hombre que controla el aire que respiras. Para Ramiro, la vida siempre había sido una lucha silenciosa por las migajas, mientras el nombre de su primo, Joaquín Guzmán Loera, resonaba en las noticias internacionales como un espectro que desafiaba a gobiernos enteros. Ramiro apenas podía mantener las paredes de su pequeña casa en pie. Él era la rama seca del árbol genealógico, el pariente del que nadie hablaba en las fiestas, el que siempre llegaba con las manos gastadas por el trabajo duro en las tierras que otros poseían. Sin embargo, en el mundo del narcotráfico, la sangre nunca se olvida del todo, simplemente se guarda para cuando es necesaria. La mañana de aquel martes, una camioneta negra blindada, con los cristales tan oscuros como el fondo de una tumba, se detuvo frente a su hogar. No hubo invitaciones cordiales. Solo el descenso de un hombre con el rostro tallado en piedra y una radio en el cinturón que soltó una sola frase: «El tío te necesita en la hacienda. Hay trabajo para alguien de confianza». Para Ramiro, confianza era una palabra que sabía a plomo. Sabía que en esa familia ser de confianza no era un honor sino una carga, pero el hambre de sus hijos y las deudas que lo asfixiaban no le dieron espacio para la duda. Se subió al vehículo, sintiendo el aire acondicionado helado contra su piel sudorosa, y durante el trayecto de 2 horas hacia las profundidades de la sierra, solo pudo pensar en qué tipo de trabajo requeriría a un hombre como él. Al llegar a la hacienda, la opulencia era sofocante. No eran solo las fuentes de mármol o las estatuas doradas. Era el zoológico privado lo que realmente intimidaba a cualquiera. Los rugidos de los leones se escuchaban a lo lejos, mezclados con el grito de aves exóticas traídas de selvas que Ramiro solo conocía por los libros. Pero su destino no eran los jardines de rosas. El capataz, un hombre de confianza de El Mayo, Zambada, lo guió hacia la parte trasera, donde el olor a agua estancada y carne podrida dominaba el ambiente. Allí estaba el foso de los cocodrilos, un recinto enorme, rodeado de muros de piedra y una valla electrificada. En el centro, una laguna de agua verde y turbia, donde solo se veían los lomos rugosos de enormes cocodrilos de más de 5 metros de largo. Eran las mascotas favoritas del patrón, animales que no solo servían de adorno, sino que en más de una ocasión habían sido el destino final de quienes se atrevieron a traicionar la organización. «Escucha bien, Ramiro», dijo el capataz, señalando el foso. «El sistema de drenaje del fondo se bloqueó. El lodo acumulado está intoxicando el agua, y el patrón no quiere que sus animales se enfermen. Vas a bajar ahí, vas a limpiar el fondo y vas a desatascar las rejillas. Los animales estarán distraídos con comida en el otro extremo, pero no te confíes. Tienes 4 horas para dejar el fondo impecable». Ramiro miró a los monstruos prehistóricos. Sus ojos amarillos parecían juzgar su pobreza. Le dieron un traje de neopreno desgastado, una pala reforzada y una linterna de alta potencia. Al bajar por la escalera de metal que vibraba con cada paso,
Ramiro sintió que estaba descendiendo a su propio entierro. El lodo le llegaba a las rodillas, una sustancia espesa, negra y viscosa que emitía un gas metánico nauseabundo. Cada movimiento era una lucha contra la densidad del fango. Mientras los guardias arrojaban grandes trozos de carne de res al otro lado del recinto para mantener a las bestias ocupadas, Ramiro comenzó a trabajar. La pala chocaba contra piedras, restos de huesos y escombros. El silencio era absoluto, roto solo por los chapoteos distantes de las mandíbulas, cerrándose con la fuerza de una prensa hidráulica. La tensión era tal que Ramiro sentía que su corazón iba a estallar en su pecho. Fue después de 2 horas de esfuerzo agotador, cuando sus músculos gritaban de dolor y sus manos estaban llenas de ampollas, que la pala golpeó algo que no sonaba a piedra ni a metal oxidado. Fue un sonido seco, un golpe sordo contra algo sintético y resistente. Ramiro se detuvo limpiando el sudor de sus ojos. Pensó que podría ser un trozo de neumático o algún desecho del zoológico, pero al hundir la mano en el lodo podrido para tirar de aquello, sintió una superficie rectangular, demasiado perfecta para ser natural. Enterrada bajo 1 metro de fango, justo al lado del dreno principal, había una placa de acero galvanizado que parecía haber sido colocada deliberadamente. Con el pulso acelerado, Ramiro usó la pala como palanca. El esfuerzo le hizo hundirse más en el lodo, pero finalmente, con un crujido de succión, la placa cedió. Lo que vio debajo no eran tuberías de desagüe. Era un hueco sellado, una bóveda secreta sumergida que el tiempo y el olvido habían cubierto con capas de inmundicia. La linterna iluminó el interior del hueco. Allí, alineadas con una precisión militar, había 6 maletas de lona verde militar, selladas al vacío con plástico industrial. Ramiro, movido por un instinto que no pudo controlar, rasgó una pequeña esquina del plástico de la maleta más cercana. El color verde esmeralda de los billetes de $100 brilló bajo la luz de su linterna como si fuera oro puro. No eran solo unos pocos fajos, era una montaña de dinero, una reserva de guerra oculta en el lugar menos pensado del mundo, el fondo de la suciedad de los cocodrilos. En ese momento, Ramiro dejó de sentir el frío del lodo. El miedo a los animales fue reemplazado por un miedo mucho más profundo, el miedo a la riqueza ajena. Había encontrado el error de $52 millones de su tío, y en el mundo de los Guzmán, encontrar algo así podía ser tu salvación o la razón por la que nunca volverías a salir de ese foso. El tiempo en el fondo del foso parecía haberse congelado, pero para Ramiro, cada segundo pesaba como una tonelada. El descubrimiento de las maletas no fue un momento de alegría o de alivio, fue como si una descarga eléctrica le hubiera atravesado la columna vertebral. Allí, arrodillado en el lodo podrido, con el agua turbia lamiéndole la cintura y el hedor a muerte llenando sus pulmones, Ramiro comprendió la magnitud del abismo en el que acababa de caer. $52 millones, una cifra que su mente apenas podía procesar. Para un hombre que contaba cada peso para comprar tortillas, ver esa montaña de billetes verdes sellados al vacío era como mirar directamente al sol. Algo hermoso, pero capaz de dejarte ciego o carbonizarte en un instante. Ramiro miró hacia arriba, hacia los muros de piedra que lo rodeaban. Los guardias seguían en sus puestos, pero desde su posición en lo profundo del foso, él era invisible para ellos. El vapor que emanaba del pantano artificial creaba una neblina densa que lo ocultaba, pero sabía que esa privacidad era temporal. El tío no olvida, se dijo a sí mismo en un susurro que se perdió en el aire viciado. ¿Cómo es posible que esto esté aquí? Su mente empezó a trabajar a 1000 por hora. Joaquín Guzmán Loera era un hombre de detalles, un genio de la logística. Esconder dinero en las paredes de las casas, en los túneles bajo las baneiras, eso era lo común. Pero en el foso de los cocodrilos. Entonces recordó los rumores de la gran fuga de Almoloya. Se decía que en los meses previos y posteriores a sus huidas, el patrón movía fortunas enteras de una propiedad a otra, a veces enterrando fondos de reserva, en lugares tan desagradables o peligrosos que nadie, ni la policía más astuta ni el traidor más ambicioso, se atrevería a buscar.
El foso de los cocodrilos era el escondite perfecto. ¿Quién en su sano juicio bajaría voluntariamente a remover el fango donde viven monstruos devoradores de hombres? Solo alguien tan desesperado como él, o alguien que no tuviera idea de lo que buscaba. Ramiro estiró la mano y tocó la lona de la segunda maleta. Estaba fría y resbaladiza por el moho subacuático. Al limpiar la superficie con su guante de goma, vio que cada maleta tenía un número de serie escrito con marcador permanente y un sello con las iniciales JGL. No había duda. Era el tesoro personal del patrón. En ese momento, un ruido sordo lo hizo saltar. Un chapoteo pesado al otro lado del muro divisorio. Los cocodrilos habían terminado de devorar la carne que los guardias les habían lanzado. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Ramiro sabía que, una vez saciada el hambre voraz de los primeros minutos, estos reptiles se volvían curiosos y territoriales. El agua verde comenzó a ondular. A unos escasos 10 metros, una sombra alargada comenzó a deslizarse silenciosamente desde la plataforma seca hacia el canal de lodo donde Ramiro estaba trabajando. Era el general, el cocodrilo más grande de la colección, un ejemplar de casi 6 metros que, según decían, tenía el gusto desarrollado por la carne humana. Ramiro apagó su linterna por instinto, quedándose en la penumbra. Su respiración se volvió errática. Estaba atrapado entre una fortuna que podía comprar el mundo entero y una bestia que solo quería arrastrarlo al fondo para desgarrarlo. El dilema empezó a martillear su cabeza. Si informaba del hallazgo inmediatamente, ¿qué pasaría? En el mejor de los casos, le darían una propina miserable y lo dejarían ir con una advertencia de muerte si abría la boca. En el peor, lo eliminarían allí mismo por el simple hecho de haber visto lo que no debía. En el mundo del cartel de Sinaloa, los testigos son cabos sueltos, y a los cabos sueltos se les corta. Pero, ¿y si tomaba algo? Solo un fajo. Un solo fajo de billetes de $100 de una de esas maletas equivalía a 10 años de su sueldo actual. Nadie lo notaría, ¿verdad? Eran millones. ¿Quién contaría un fajo de más o de menos en una montaña de dinero olvidada bajo el lodo? Metió la mano en la abertura que había rasgado en el plástico. Sus dedos rozaron el papel moneda. La tentación era un demonio que le susurraba al oído. «Tómalo, Ramiro. Tus hijos podrán ir a la escuela. Tu madre tendrá sus medicinas. El tío tiene tanto que ni se acordará de esto». Pero al mismo tiempo, la imagen de su tío Joaquín, con su mirada gélida y su bigote perfectamente recortado, apareció en su mente. Joaquín no era solo un pariente. Era una deidad oscura que todo lo veía. Sus ojos estaban en todas partes, en cada guardia, en cada cámara oculta, quizás incluso en los ojos de ese cocodrilo que ahora se acercaba lentamente. Ramiro sintió un sudor frío recorrerle la espalda a pesar del agua helada. Se dio cuenta de que estaba temblando. No era solo por el frío o el miedo al animal, era el peso del secreto. Ese dinero estaba manchado de sangre, sudor y traición. Cada billete contaba una historia de violencia. Mientras luchaba con sus pensamientos, el general emergió parcialmente del agua. Sus ojos amarillos con pupilas verticales se fijaron en el hombre que perturbaba su santuario de fango. El reptil emitió un gruñido bajo, una vibración que Ramiro sintió en sus propios huesos. Era una advertencia. Ramiro se quedó inmóvil, con la mano aún dentro de la maleta. Si hacía un movimiento brusco, el cocodrilo atacaría. Si se quedaba allí, el tiempo se agotaría y el capataz bajaría a revisar su trabajo. Tenía que decidir ahora. ¿Cubriría el secreto y seguiría siendo el primo pobre y olvidado, o cruzaría la línea hacia un mundo de riqueza y peligro mortal? La placa de acero seguía abierta, revelando el resplandor verde que parecía burlarse de su miseria. La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Ramiro cerró los ojos por un segundo, pidiendo perdón a Dios por lo que fuera que estaba a punto de hacer. En ese foso, la moralidad no existía. Solo existía la supervivencia y la oportunidad. Los cocodrilos seguían acechando, y arriba el mundo seguía girando sin saber que un humilde limpiador acababa de encontrar el corazón financiero del imperio más grande de la droga.
La verdadera prueba de fuego estaba a punto de comenzar, y el lodo de Sinaloa estaba listo para tragarse cualquier secreto, o a cualquier hombre que no fuera lo suficientemente fuerte para guardarlo. El gruñido del general no fue solo un sonido, fue una vibración que sacudió el lodo bajo los pies de Ramiro. El cocodrilo, un gigante prehistórico que parecía una reliquia de un mundo más violento, estaba a menos de 5 metros. Sus fosas nasales expulsaban aire con una fuerza rítmica, y el olor a carne vieja que emanaba de su boca abierta inundó el espacio personal de Ramiro. En ese instante, los 52 millones de dólares dejaron de ser una bendición para convertirse en una cadena de ancla que lo hundía en el fango. El brillo verde de los billetes bajo la luz de su linterna parecía ahora una señal de neón gritando su ubicación a cualquier depredador, humano o animal. Ramiro sabía que los cocodrilos no ven el dinero, ven movimiento y escuchan latidos. Y su corazón, en ese momento, golpeaba sus costillas con tanta fuerza que temía que el animal pudiera sentir las ondas en el agua. Con una lentitud agónica, Ramiro retiró la mano de la maleta rasgada. Cada centímetro que alejaba sus dedos del dinero era una batalla contra su propia avaricia. Pero el instinto de supervivencia ganó la primera ronda. Necesitaba cerrar esa fosa. Si el capataz se asomaba desde el muro y veía el resplandor de las maletas, la vida de Ramiro terminaría antes de que pudiera dar una explicación. «Tranquilo, muchacho, tranquilo», susurró Ramiro casi sin aire. El cocodrilo movió su cola lateralmente, creando una pequeña ola de lodo que golpeó las rodillas del hombre. El reptil estaba evaluando si Ramiro era una amenaza o simplemente una presa fácil. En el mundo exterior, la gente cree que el dinero lo compra todo, pero en el fondo de este foso el dinero no servía para comprar un segundo de piedad de una bestia de media tonelada. Ramiro agarró la placa de acero galvanizado con ambas manos. Pesaba más de lo que recordaba, o quizás era el pánico lo que le restaba fuerzas. Con un esfuerzo supremo, comenzó a arrastrar el metal sobre el compartimento secreto. El sonido del acero raspando contra el borde de concreto fue como un disparo en el silencio del recinto. El general reaccionó instantáneamente, abriendo sus mandíbulas y dejando ver hileras de dientes amarillentos y afilados. El animal avanzó 1 metro, cerrando la distancia. En medio de esta asfixiante tensión, es vital recordar que historias como esta ocurren en las sombras todos los días. Si quieres seguir descubriendo los secretos más profundos y peligrosos de los imperios del narcotráfico, este es el momento de apoyarnos. Suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana de notificaciones. Tu apoyo nos permite seguir investigando y narrando estas crónicas diarias que nadie más se atreve a contar. No te pierdas el desenlace de esta historia. Únete a nuestra comunidad ahora. Continuando con el terror en el foso, Ramiro logró encajar la placa en su lugar justo cuando el hocico del cocodrilo rozó la punta de su bota de hule. El golpe seco de la placa cerrándose levantó una nube de burbujas de metano. Ramiro se pegó contra el muro de piedra, tratando de hacerse lo más pequeño posible. El animal se detuvo, confundido por el cambio en el terreno. Empezó a olfatear el área donde estaba el dinero escondido, como si el rastro del plástico sellado al vacío o el olor de la tinta de los billetes hubiera quedado impregnado en el aire. Ramiro miró hacia arriba. El sol empezaba a descender, proyectando sombras alargadas y deformes sobre las paredes del foso. El tiempo se estaba acabando. El capataz regresaría en cualquier momento para verificar si el drenaje estaba despejado. Si Ramiro no terminaba de cubrir la placa con el lodo podrido, el secreto quedaría expuesto. Pero el general no se movía. Se había quedado estacionado justo encima de la bóveda, como un guardián infernal protegiendo el tesoro de su amo. Fue entonces cuando Ramiro vio algo que le heló la sangre más que el propio cocodrilo. En el borde del muro, a unos 10 metros de altura, vio el reflejo de una lente. Alguien estaba observando. No era un guardia común patrullando. Era una cámara de seguridad de alta resolución que no había notado antes, camuflada entre la vegetación artificial. ¿Lo habrían visto abrir la placa? ¿Habrían visto el resplandor del dinero? La paranoia
el arma más efectiva del Chapo, empezó a devorar su cordura. Si la cámara lo había captado, Ramiro ya era un hombre muerto caminando. Si no, aún tenía una oportunidad. Pero para aprovecharla, tenía que mover a la bestia. Tomó su pala y con manos temblorosas, golpeó rítmicamente el agua a su izquierda lejos del tesoro. El sonido metálico y el chapoteo atrajeron la atención del cocodrilo. Lentamente, la mole de escamas giró su cuerpo, apartándose de la placa de acero. Ramiro aprovechó el hueco. Con una velocidad nacida de la desesperación, empezó a palear lodo negro sobre la placa. Cubo tras cubo de fango nauseabundo fue cubriendo el metal hasta que no quedó rastro del compartimento. Trabajó con una furia casi maníaca, ignorando el agotamiento de sus hombros. Cuando terminó, el fondo del foso se veía exactamente igual que antes, una extensión de miseria y suciedad. Pero ahora, Ramiro llevaba un peso en el alma que ninguna limpieza podría quitar. Justo cuando arrojó la última palada de fango, se escuchó el chirrido de la puerta de hierro en la parte superior. La voz del capataz retumbó en el foso, seca y autoritaria. «Ramiro, tiempo cumplido. Sube ahora mismo. El patrón quiere saber si ya terminaste con su basura». Ramiro miró por última vez el lugar donde descansaban los 52 millones. Su mente era un caos. Había ocultado el secreto, pero ahora sabía que existía. Y saber demasiado es la enfermedad más letal en Sinaloa. Mientras subía la escalera de metal, sintió que los ojos de El General lo seguían, como si el animal supiera que ese hombre ya no era el mismo que bajó horas atrás. Ramiro estaba saliendo del foso, pero estaba entrando en una pesadilla de la que el dinero, por mucho que fuera, quizás no podría rescatarlo. Ramiro emergió del foso con el cuerpo temblando, no solo por el esfuerzo físico, sino por la descarga de adrenalina que aún recorría sus venas. El traje de neopreno estaba cubierto de esa capa de lodo negro y fétido, haciéndolo parecer una criatura surgida de las profundidades del pantano. Al llegar al borde superior, el aire fresco de la tarde debería haber sido un alivio. Pero la presencia del capataz y de 2 guardias armados con fusiles automáticos hizo que sus pulmones se cerraran. El capataz, un hombre apodado El Cuervo por su nariz aguileña y su mirada rapaz, lo observó de arriba abajo con un desprecio evidente. Sacó un pañuelo de seda para cubrirse la nariz ante el hedor que emanaba de Ramiro. «Pareces un cadáver recién desenterrado, Ramiro», dijo el Cuervo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Qué pasó allá abajo? Tardaste más de lo previsto. Los animales estaban muy inquietos, casi parecía que estaban jugando con algo, o con alguien». Ramiro bajó la mirada al suelo de piedra, tratando de que sus manos no delataran su nerviosismo. Cada músculo de su cara luchaba por mantenerse neutral. Sabía que en este juego, cualquier parpadeo fuera de lugar era una confesión. «El drenaje estaba más tapado de lo que pensábamos, jefe», respondió Ramiro con la voz ronca. «Había muchas piedras y ramas atoradas en las rejillas. Los cocodrilos... Bueno, el general no quería visitas hoy. Tuve que andar con mucho cuidado para no perder una pierna». El Cuervo se acercó un paso más, invadiendo el espacio personal de Ramiro. El brillo de sus ojos bajo el ala del sombrero era inquisidor. Por un momento, el silencio fue absoluto, roto solo por el sonido distante de los leones. Ramiro sentía el peso de la cámara de seguridad que había visto abajo. Se preguntaba si el Cuervo ya había recibido un mensaje en su radio confirmando que el humilde primo había abierto la bóveda secreta. «¿Seguro que solo eran piedras, Ramiro? Porque ese foso tiene historias de cosas que se pierden y que nadie debería encontrar», soltó el Cuervo, dejando las palabras suspendidas en el aire como una amenaza. Ramiro tragó saliva. «Si sabe, ya estaría muerto», pensó. «Me está probando». Recordó el consejo que su padre le dio una vez sobre tratar con la gente del cartel. «La verdad es un lujo que no puedes permitirte, pero una mentira mal contada es tu sentencia. Jefe, lo único que encontré ahí abajo fue mierda y hambre de animal. Si hubiera algo de valor, créame que los cocodrilos serían los primeros en saberlo», dijo Ramiro, forzando una pequeña risa nerviosa que sonó más real de lo que esperaba.
El cuervo lo estudió unos segundos más, y luego hizo una señal a los guardias para que bajaran las armas. La tensión bajó un grado, pero el peligro seguía latente. Ramiro sabía que había pasado la primera inspección, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Había dejado atrás 52 millones de dólares, pero se llevaba consigo el conocimiento de su ubicación, un secreto que quemaba más que el ácido. Pregunta para la audiencia. Llegados a este punto de la historia, queremos hacerles una pregunta muy seria. Si tú estuvieras en los zapatos de Ramiro, cubierto de lodo y frente a los hombres más peligrosos del mundo, ¿habrías intentado esconder al menos un fajo de billetes en tu traje antes de subir? ¿O habrías hecho exactamente lo que él hizo por puro miedo a ser descubierto? Deja tu respuesta en los comentarios ahora mismo. Queremos saber qué harían ustedes en esta situación de vida o muerte. Los estaremos leyendo. Continuando con la historia, el cuervo le indicó a Ramiro que fuera a las duchas de los trabajadores traseros. Lávate bien. No queremos que el patrón huela tu pobreza cuando pases por el patio principal, y ni se te ocurra hablar con nadie de lo que viste o de lo que no viste allá abajo. La discreción es lo único que mantiene a los parientes vivos en esta hacienda. Ramiro caminó hacia las duchas, sintiendo el peso de las miradas de los guardias en su espalda. Mientras el agua fría golpeaba su cuerpo, lavando el lodo negro, las imágenes de las maletas verdes volvían a su mente. 52 millones. Con ese dinero podría desaparecer, cambiar su identidad, llevar a su familia a Europa, a Japón, a cualquier lugar donde el nombre de Guzmán no fuera más que un susurro lejano. Pero la realidad era otra. Estaba en una hacienda blindada, rodeado de asesinos profesionales y bajo la sombra de un tío que era dueño de la justicia y de la muerte. Al salir de la ducha y ponerse su ropa vieja, Ramiro se sintió desnudo sin la protección del lodo. Se sentía expuesto. Fue entonces cuando, al meter la mano en el bolsillo de su pantalón que había dejado en un banco, sus dedos tocaron algo pequeño y sólido. Su corazón se detuvo. Él no recordaba haber dejado nada allí. Con cuidado sacó el objeto. Era un pequeño chip de seguimiento, un dispositivo electrónico minúsculo que alguien había metido en su bolsillo mientras él estaba en el foso o en las duchas. El pánico volvió a apoderarse de él. ¿Era el cuervo? ¿Era el Chapo? ¿O acaso había otra facción dentro del cartel que sabía del dinero y lo estaba usando a él como un peón para localizarlo con precisión exacta? Ramiro miró a su alrededor, buscando cámaras en el techo de la lavandería. El juego de la lealtad se había vuelto mucho más complejo. Ya no se trataba solo de esconder el dinero, sino de sobrevivir a una red de espionaje interno donde todos sospechaban de todos. En ese momento, la radio del guardia que estaba afuera de la puerta chilló con una orden clara. Traigan al primo a la oficina central. El patrón quiere verlo personalmente antes de que se retire. Ramiro sintió que las piernas le fallaban. Una cosa era tratar con el cuervo, pero otra, muy distinta, era estar frente a frente con Joaquín Guzmán Loera, el hombre que podía convertirte en millonario o en fantasma con un solo movimiento de cabeza. Ramiro apretó el chip en su puño, preguntándose si ese pequeño trozo de plástico era su boleto de salida o su tumba definitiva. Caminar por los pasillos de la casa principal de la hacienda era como atravesar un museo dedicado al exceso y al poder absoluto. El contraste entre la mugre del foso de los cocodrilos, que Ramiro aún sentía en sus poros, y la pulcritud de los suelos de mármol de Carrara, era violento. Cada paso que daba, escoltado por dos hombres que no pronunciaban palabra, resonaba en el vacío del gran salón. En su puño cerrado, el pequeño chip de seguimiento parecía emitir un calor radiactivo. ¿Qué debía hacer con él? Si lo tiraba, podrían encontrarlo y acusarlo de espionaje. Si se lo quedaba, era una prueba física de que estaba siendo marcado. Finalmente, llegaron a una puerta doble de madera tallada a mano con escenas de caza. Los guardias se detuvieron y uno de ellos simplemente asintió. Ramiro empujó la puerta y entró en la oficina central. El aire allí olía a tabaco caro, cuero nuevo y un sutil aroma a cedro. Al fondo, detrás de un escritorio de caoba maciza que parecía un búnker en sí mismo,
estaba él. Joaquín el Chapo. Guzmán no levantó la vista de inmediato. Estaba firmando unos documentos con la parsimonia de quien sabe que el tiempo le pertenece. El Chapo vestía una camisa de seda sencilla y su característico gorro. No parecía un monstruo. Parecía un hombre de negocios en la cima de su carrera. Pero el aura que lo rodeaba era tan densa que Ramiro sintió dificultades para respirar. Tras unos segundos que parecieron horas, el patrón dejó la pluma y levantó la mirada. Sus ojos eran oscuros, profundos y carentes de cualquier emoción superficial. Era la mirada de alguien que ha visto lo peor del ser humano y ha aprendido a usarlo a su favor. «Siéntate, Ramiro. No muerdo, a menos que sea necesario», dijo el Chapo con una voz pausada, casi cordial, pero con un filo metálico subyacente. Ramiro se sentó en la silla de cuero frente al escritorio, tratando de ocultar el temblor de sus manos bajo el borde de la madera. «Gracias, tío Joaquín. Me dice el cuervo que hiciste un trabajo sucio hoy. Limpiar el foso de los animales no es algo que cualquier pariente quiera hacer. La mayoría de los que llevan mi sangre solo vienen a pedirme dinero, lujos o protección. Pero tú viniste a trabajar». El Chapo hizo una pausa cinematográfica, uniendo las yemas de sus dedos. «¿Encontraste algún problema allá abajo? El general puede ser un poco territorial con los extraños». Ramiro sintió que el chip en su mano sudada estaba a punto de resbalar. «Ningún problema, tío. Solo mucho lodo. El drenaje estaba bloqueado por escombros viejos. Me llevó tiempo, pero ya está fluyendo bien». El Chapo se inclinó hacia adelante, reduciendo la distancia entre ambos. Su mirada se clavó en los ojos de Ramiro como si intentara leer los pensamientos que él intentaba esconder detrás de sus pupilas. «Me alegra oír eso. Porque verás, Ramiro, ese zoológico es mi lugar de reflexión. A veces guardo cosas ahí. No solo animales, guardo secretos. Y el lodo tiene una forma muy curiosa de ocultar lo que la gente intenta desenterrar. ¿Viste algo más que lodo hoy?». El corazón de Ramiro dio un vuelco. Sabía que esta era la pregunta del millón, literalmente. Si confesaba sobre los 52 millones, admitía que había husmeado donde no debía. Si mentía y el patrón lo sabía por las cámaras o por el chip, estaba muerto. Pero recordó que en este mundo la duda es debilidad. «Tío, con todo respeto, mi única preocupación allá abajo era que los cocodrilos no me arrancaran un brazo. No tuve tiempo de mirar nada más que la rejilla del drenaje», respondió Ramiro, manteniendo la voz lo más firme posible. El Chapo sostuvo la mirada un momento más y luego súbitamente sonrió. Fue una sonrisa que no trajo alivio, sino más inquietud. «La familia es lo primero, Ramiro. Por eso te llamé. En este negocio, la lealtad se paga mejor que el oro. Pero la curiosidad se paga con la vida. Quiero recompensar tu esfuerzo de hoy». El patrón sacó del cajón un sobre grueso y lo deslizó sobre el escritorio. «Aquí hay 50,000 pesos. Úsalos para tu madre y para arreglar tu casa. Es poco para lo que yo tengo, pero es mucho para quien no tiene nada. Vete a casa, descansa y recuerda, el foso de los cocodrilos está limpio y así debe permanecer». Ramiro tomó el sobre con manos torpes. «Gracias, tío, de verdad». «Una cosa más, sobrino», dijo el Chapo cuando Ramiro ya estaba por levantarse. «Si alguna vez sientes que alguien te sigue o si encuentras algo en tus bolsillos que no te pertenece, no te asustes. Son solo mis ángeles de la guarda asegurándose de que mis parientes lleguen bien a casa. No te deshagas de ellos». Ramiro sintió un frío glacial. El Chapo sabía del chip. Quizás él mismo lo había mandado poner, para ver si Ramiro intentaba vender el secreto a otra persona o si huía con la información. Al salir de la oficina, escoltado nuevamente por los guardias, Ramiro no se sentía como un hombre con 50,000 pesos en el bolsillo. Se sentía como una presa marcada en un tablero de ajedrez gigante. Mientras caminaba hacia la salida de la hacienda bajo la luz de la luna, Ramiro comprendió la trampa letal en la que estaba metido. Tenía 50,000 pesos en la mano, pero había dejado 52 millones bajo el lodo. El Chapo lo estaba vigilando, el chip estaba activo, y ahora, cada paso que diera hacia su libertad sería monitoreado por el hombre más peligroso de México. El secreto de los cocodrilos no era un regalo,
Era una condena de lealtad perpetua. El trayecto de regreso a su humilde casa fue un ejercicio de agonía mental. Ramiro iba sentado en la parte trasera de la misma camioneta negra, apretando el sobre con los 50,000 pesos contra su pecho como si fuera un escudo, aunque sabía que contra el calibre de las armas del cartel, el papel moneda no servía de nada. En su otro bolsillo, el chip de seguimiento parecía latir con una luz invisible. Las palabras de su tío Joaquín seguían martilleando su cráneo. No te deshagas de ellos. El mensaje era claro. Era un hombre libre bajo vigilancia, un satélite orbitando alrededor del sol negro que era el Chapo. Cuando finalmente lo dejaron frente a su vivienda, el silencio de la noche en el pueblo le pareció antinatural. Las luces de la camioneta se alejaron, dejando a Ramiro solo en la penumbra. Entró en su casa, donde el olor a humedad y a frijoles viejos lo recibió como un recordatorio de la realidad que quería dejar atrás. Su madre dormía en la habitación contigua. Su respiración pesada era el único sonido reconfortante. Ramiro se sentó en la mesa de madera desvencijada y vació el sobre. Los billetes cayeron con un sonido seco. Era más dinero del que había visto en años, pero sus ojos no podían dejar de pensar en las maletas de lona verde sumergidas en el lodo. ¿Cómo podía una persona volver a la normalidad después de tocar el borde de una fortuna de 52 millones de dólares? La mente humana no está diseñada para esa clase de contraste. Mientras contaba los billetes, un destello de luz pasó por la ventana. No era el faro de un coche común. Era alguien usando una linterna desde los matorrales frente a su casa. Ramiro se congeló. Apagó la única bombilla de la cocina y se pegó a la pared, sintiendo el frío del cemento en su espalda. El chip. El Chapo dijo que eran sus ángeles de la guarda, pero ¿y si alguien más sabía que él había bajado al foso? En Sinaloa, las paredes tienen oídos y el viento lleva chismes de traición. Si un guardia, un cocinero o el propio Cuervo sospechaban que Ramiro había descubierto algo más que un drenaje obstruido, su vida no valía ni un centavo de esos 50,000 pesos. De pronto, un golpe suave pero firme sonó en la puerta trasera. No era la policía, ni eran los hombres del Chapo. Ellos habrían derribado la puerta. Esto era algo más personal, más furtivo. Ramiro tomó un cuchillo de cocina oxidado, la única arma que tenía, y se acercó a la entrada. «Ramiro, abre. Soy yo, Dámaso», susurró una voz desde el otro lado. Ramiro sintió que el corazón se le salía por la boca. Dámaso no era cualquier nombre. Aunque no era el gran líder, era un hombre que se movía en los círculos intermedios, alguien con ambiciones y con una reputación de ser más astuto que leal. Ramiro abrió la puerta solo unos centímetros. Allí estaba un hombre joven, vestido de manera impecable pero con el rostro oculto bajo una gorra. «Sé lo que viste hoy en el foso, primo», dijo Dámaso sin rodeos, entrando en la cocina antes de que Ramiro pudiera detenerlo. «No pongas esa cara. El Cuervo es un bocón cuando tiene un par de tequilas encima, y yo tengo oídos en la hacienda. No te asustes. No vengo a matarte. Vengo a ofrecerte un trato que el tío Joaquín nunca te daría». Ramiro retrocedió, manteniendo el cuchillo bajo la mesa. «No sé de qué hablas. Solo limpié lodo. El tío me dio una propina y ya». Dámaso soltó una risa amarga y señaló el bolsillo donde Ramiro guardaba el chip. «Esa propina es el precio de tu silencio, y ese chip es tu correa de perro. Pero tú y yo sabemos que bajo ese lodo hay suficiente dinero para que ni tú, ni yo, ni tus nietos tengan que volver a pedirle permiso a nadie para respirar. Joaquín está viejo, Ramiro. Está paranoico. Ese dinero es un fondo de guerra que ya dio por perdido tras la última redada. Si desaparece una parte, culpará al gobierno o a los federales, no a un humilde limpiador. En este punto de máxima tensión, donde la lealtad se quiebra y la codicia empieza a dictar las reglas, es cuando más necesitamos de tu apoyo. Si esta crónica te está atrapando, no olvides suscribirte al canal. Estamos creciendo gracias a ti, y tu suscripción es lo que nos motiva a seguir revelando estas historias ocultas del bajo mundo. Haz clic en el botón de suscripción ahora y forma parte de los que conocen la verdad.
Continuando con la visita inesperada, Ramiro miró a Dámaso con desconfianza. ¿Y por qué vienes a mí? Si sabes dónde está, ve tú mismo y báñate con los cocodrilos. Porque los animales te conocen a ti, Ramiro, y porque tú tienes el chip que te da acceso legal a la hacienda. Si yo me acerco, los guardias me vuelan la cabeza antes de que toque el agua. Pero tú puedes volver a terminar el trabajo. Una maleta, solo una. Son 8 millones por maleta. Nos repartimos una a medias y el resto se queda ahí. Joaquín nunca lo sabrá. Ramiro sintió la tentación como un veneno dulce. 4 millones de dólares. Era la salida perfecta. Pero el chip en su bolsillo le recordaba que estaba siendo escuchado, o al menos localizado. El tío sabe que tengo esto. Si me acerco al foso de noche, estoy muerto. No si lo hacemos cuando él salga hacia la sierra mañana. Sabemos que tiene una reunión con el Mayo. La seguridad bajará la guardia, insistió Dámaso acercándose más. Piénsalo, Ramiro, una vida de miseria o una noche de riesgo. El general tiene hambre, pero tú tienes el hambre de un hombre que no tiene nada que perder. Mañana pasaré por ti al mediodía. Si no estás listo, entenderé que prefieres morir siendo un pariente pobre. Dámaso salió de la casa tan rápido como entró, dejando a Ramiro en un silencio sepulcral. El dinero del sobre seguía sobre la mesa, pareciendo ahora una limosna insultante comparado con la oferta del traidor. Ramiro se dio cuenta de que estaba atrapado en medio de una guerra interna. Si aceptaba, traicionaba al hombre más poderoso de la tierra. Si se negaba y Dámaso sospechaba que hablaría, Dámaso lo mataría para borrar pistas. El foso de los cocodrilos ya no era solo un lugar físico, era su propia vida. Los depredadores estaban afuera de su puerta y dentro de su propia familia. Ramiro miró hacia la habitación de su madre y luego hacia el sobre de dinero. El error de los 52 millones de dólares había empezado a cobrar su primera víctima, su tranquilidad. La noche apenas comenzaba y el lodo de Sinaloa reclamaba una decisión que no tenía vuelta atrás. La noche se estiró como una condena para Ramiro. No pudo cerrar los ojos ni un segundo. El silencio de su habitación estaba plagado de voces, la advertencia gélida de su tío Joaquín y la oferta ambiciosa de Dámaso. Miraba el techo desconchado de su cuarto y veía como si fuera una proyección cinematográfica las mandíbulas de El General abriéndose bajo el agua verde. Pero ahora, los dientes del cocodrilo se parecían extrañamente a los cañones de los rifles que custodiaban la hacienda. Ramiro sabía que en Sinaloa, cuando dos fuerzas chocan, el que está en medio suele terminar bajo tierra. Si Dámaso sabía del dinero, era probable que otros también lo supieran. El fondo de guerra de 52 millones de dólares era un imán de traición. ¿Realmente el Chapo había olvidado ese dinero o era un cebo para ver quién de su círculo cercano mordía el anzuelo? La paranoia era una niebla espesa que no le permitía ver el camino. Si aceptaba el trato de Dámaso, se convertía en un ladrón del cartel. Si informaba al Chapo, se convertía en un soplón, y a los soplones, aunque sean familia, nunca se les vuelve a ver de la misma manera. Al amanecer, Ramiro tomó una decisión desesperada. Si iba a morir, lo haría intentando proteger lo único que le quedaba, su madre. Pero para protegerla, necesitaba dinero real, no la limosna de 50,000 pesos. Se levantó, escondió el sobre bajo un tablón suelto del piso y salió a caminar por las calles polvorientas del pueblo. Necesitaba sentir el aire, pero sobre todo, necesitaba comprobar algo. Se detuvo en un puesto de tacos y mientras fingía comer, observó por el espejo retrovisor de una camioneta estacionada. 2 hombres en una motocicleta lo seguían a una distancia prudente. Sus ángeles de la guarda. El chip en su bolsillo estaba funcionando perfectamente. Una idea peligrosa empezó a gestarse en su mente. Si lograba que los hombres del Chapo y Dámaso se enfrentaran entre ellos, quizás él podría escapar con el botín en medio del caos. Era una jugada suicida, el tipo de maniobra que solo un hombre que ya se siente muerto se atrevería a realizar. Al mediodía, tal como prometió, el coche de Dámaso apareció. Ramiro subió sin decir una palabra. El ambiente dentro del vehículo era tenso,
cargado de la electricidad que precede a una tormenta de balas. «Veo que decidiste ser inteligente, primo», dijo Dámaso, entregándole una mochila negra vacía. El patrón ya salió hacia la sierra. Se llevó a la mitad de la escolta. «El cuervo está en la cantina celebrando un cumpleaños. Es nuestra oportunidad. Entramos como si fueras a hacer un chequeo rápido del drenaje. Yo te espero en el perímetro. Tienes 15 minutos para sacar una maleta. Ni un segundo más». Ramiro apretó la mochila. «¿Y qué pasa con los guardias de la entrada? El chip me permite pasar, pero no con un extraño en el coche. Yo entraré por la parte trasera, por el sector del zoológico. Conozco un punto ciego en la valla electrificada. Tú entra por la puerta principal. Muéstrales el chip. Diles que el drenaje volvió a fallar y que no quieres que el tío se enoje cuando regrese. Te creerán. Eres familia. Después de todo». Llegaron a la periferia de la hacienda. La opulencia de la propiedad bajo el sol del mediodía parecía una burla a la miseria de Ramiro. Al llegar al portón principal, el corazón de Ramiro martilleaba con tal fuerza que temía que los guardias lo escucharan. Mostró su identificación y el chip que llevaba en el bolsillo. «El drenaje volvió a apestar, jefe. El tío me dijo que lo quería impecable para la noche», dijo Ramiro al guardia de turno, tratando de imitar la sumisión de un trabajador asustado. El guardia lo miró con aburrimiento y le hizo una señal para que pasara. «Pasa, pariente. Pero apúrate, que el sol está bravo y esos animales están de mal humor hoy. No queremos tener que recoger tus sobras del fondo». Ramiro caminó hacia el área del zoológico. El olor a carne y agua estancada lo recibió de nuevo. Al llegar al foso de los cocodrilos, vio que el general estaba fuera del agua, tomando el sol sobre una roca plana. El animal parecía una estatua de granito, pero Ramiro sabía que en cualquier momento podía convertirse en un rayo de músculo y dientes. En este momento de tensión absoluta, donde un paso en falso significa el fin, queremos recordarte la importancia de estar conectado con nosotros. Suscríbete ahora mismo para que no te pierdas la parte 8, donde la traición se consuma. Estamos llegando al clímax de esta historia real y solo nuestros suscriptores tendrán acceso completo a los detalles más oscuros. Haz clic en el botón de suscripción ya. Ramiro bajó la escalera de metal. El frío del lodo volvió a abrazar sus piernas. Se dirigió al punto exacto donde había enterrado la placa de acero. Sus manos temblaban mientras usaba la pala para apartar el fango podrido. Allí estaba. El metal brilló brevemente. Con un esfuerzo agónico levantó la placa. El resplandor verde de los 52 millones de dólares lo saludó de nuevo, como una sirena llamando a un marinero hacia las rocas. Ramiro tomó la primera maleta. Era pesada, mucho más de lo que imaginaba. Al meterla en la mochila, escuchó un silbido suave desde la parte superior del muro. Era Dámaso, que ya había logrado burlar la valla trasera. «Rápido, Ramiro, lánzame la mochila», susurró desde arriba. Ramiro estaba a punto de hacerlo cuando algo lo hizo detenerse en seco. Un reflejo de luz en el ojo de el general. El cocodrilo no estaba dormido. Estaba observando, pero no a Ramiro, sino hacia la entrada del recinto. Los pasos de alguien más se escuchaban acercándose. No eran los pasos de un guardia común. Era el sonido metálico de unas botas de lujo golpeando el suelo de piedra. «Es una pena, Ramiro. Realmente esperaba que fueras más leal que el resto», dijo una voz que hizo que a Ramiro se le helara la sangre. Era el cuervo, pero no estaba solo. A su lado, 4 hombres con armas largas apuntaban directamente hacia el foso. Y lo peor de todo, Dámaso, al ver la situación, no intentó ayudar a Ramiro. Simplemente retrocedió hacia las sombras, desapareciendo y dejando a Ramiro atrapado en el fondo del foso con la prueba del robo en sus manos. Ramiro miró hacia arriba, luego hacia el dinero y finalmente hacia el cocodrilo que empezaba a deslizarse hacia el agua. Estaba atrapado entre el juicio del cartel y el hambre del animal. El chip en su bolsillo, ese que debía protegerlo, había sido el faro que guió a sus verdugos directamente hacia él. El error de los 52 millones de dólares acababa de convertirse en su sentencia de muerte definitiva. Ramiro estaba petrificado.
El peso de la mochila con los 8 millones de dólares en su espalda se sentía como si cargara el mundo entero, un peso muerto que lo hundía más profundamente en el lodo fétido. Arriba, en el borde del muro, la figura del cuervo se recortaba contra el cielo azul de Sinaloa, una silueta oscura cargada de una sentencia implacable. Los 4 guardias que lo acompañaban mantenían sus rifles apuntando hacia el fondo, pero no disparaban. Había algo más sádico en sus ojos. Estaban esperando ver el espectáculo natural. «Dámaso siempre fue un idiota ambicioso, Ramiro», gritó el cuervo desde lo alto, su voz rebotando en las paredes de piedra del foso. «Él cree que se mueve entre las sombras, pero en esta hacienda hasta las sombras le pertenecen al patrón. ¿De verdad pensaste que podrías robarle a Joaquín en su propia casa? ¿A tu propia sangre?» Ramiro no respondió. Su atención estaba dividida. A menos de 3 metros, el general ya no era una estatua de granito. El gigantesco cocodrilo se había deslizado al agua con una elegancia aterradora, y ahora solo sus ojos y sus fosas nasales eran visibles sobre la superficie turbia. El animal avanzaba hacia él con una lentitud calculada, creando ondas minúsculas en el fango que golpeaban las piernas temblorosas de Ramiro. El cuervo y sus hombres eran un peligro lejano. El cocodrilo era la muerte inmediata. «Jefe, Dámaso me obligó. Él me amenazó con matar a mi madre», gritó Ramiro en un acto de desesperación total, tratando de ganar tiempo mientras retrocedía centímetro a centímetro hacia la pared de piedra. «En este negocio, las excusas son como los agujeros en el lodo. Todos tienen uno y todos apestan», respondió el cuervo con una carcajada fría. El patrón dio una orden clara. Dijo que si intentabas llevarte algo, dejaras que sus ángeles decidieran tu destino. Y por ángeles se refería a ellos. El cuervo hizo una señal a uno de los guardias, quien sacó un pequeño balde con trozos de carne fresca y sangre de res. Con un movimiento rápido, arrojó el contenido justo a los pies de Ramiro. El agua estalló en un frenesí. Otros 2 cocodrilos que estaban ocultos bajo la vegetación artificial del otro extremo del foso se lanzaron hacia la comida y, por extensión, hacia el hombre que estaba allí parado. Pregunta para la audiencia. La situación de Ramiro es desesperada. Tiene a los hombres del cartel arriba apuntándole y a 3 cocodrilos gigantes cerrando el círculo a sus pies. Si tú estuvieras en su lugar, soltarías la mochila con los millones con la esperanza de que los guardias te perdonen, o la usarías como escudo contra los animales intentando una huida imposible. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que hay alguna forma de salir vivo de este foso sin entregar el dinero? Queremos leer tus teorías. Ramiro vio cómo el general aceleraba el paso. El depredador abrió sus mandíbulas, revelando un interior rosado y húmedo, lleno de dientes diseñados para triturar huesos. En un acto de puro instinto, Ramiro usó la pesada mochila de dinero, no para entregarla, sino como un mazo. Cuando el primer cocodrilo lanzó un ataque lateral, Ramiro golpeó el hocico del animal con los 8 millones de dólares. El impacto fue seco y brutal. El cocodrilo, confundido por la resistencia, retrocedió unos centímetros, pero el olor de la sangre de res en el lodo lo mantenía en un estado de frenesí alimenticio. «Mírenlo, el primo está usando los dólares para pelear», se burló uno de los guardias desde arriba, mientras algunos de ellos sacaban sus teléfonos para grabar la escena. Para ellos la vida de Ramiro era solo contenido, una anécdota que contarían en la próxima fiesta del cartel. Ramiro sentía que sus pulmones iban a estallar. El lodo le dificultaba cada movimiento, haciéndolo sentir como si caminara a través de melaza. Logró llegar a la base de la escalera de metal, pero el cuervo disparó una ráfaga corta de su AK-47 contra los peldaños superiores. Las chispas saltaron y el sonido ensordecedor hizo que Ramiro cayera de espaldas al fango. «Nadie sube hasta que los niños terminen de jugar, Ramiro», dijo el cuervo recuperando la seriedad. «El patrón quiere que entiendas que el dinero que encontraste no es una fortuna, es una maldición. Ese fondo de guerra está ahí para recordarnos a todos lo que pasa con los que intentan morder la mano que los alimenta». Ramiro, cubierto de lodo y con el agua verde entrando en su boca, vio cómo el general se preparaba para el ataque definitivo.
El cocodrilo arqueó su cuerpo y lanzó un coletazo que derribó a Ramiro por completo. En ese momento, sumergido en la inmundicia, Ramiro vio algo bajo el agua que no había notado antes. Cerca de los cimientos del muro, donde el drenaje se unía a la estructura principal, había un hueco que no era parte del sistema de agua. Era una abertura estrecha, protegida por una rejilla vieja y oxidada que él mismo había limpiado el día anterior. Era un túnel, un conducto de emergencia que quizás ni el propio Cuervo conocía, diseñado décadas atrás para desviar el exceso de agua durante las tormentas de la sierra. Si lograba llegar allí, los cocodrilos no podrían seguirlo por el diámetro del tubo, y los guardias perderían su ángulo de visión desde arriba. Pero significaba soltar la mochila. Significaba abandonar el sueño de la riqueza por la cruda realidad de la supervivencia. «Última oportunidad, primo», gritó el Cuervo. «Suelta la mochila y quizás te disparemos en la cabeza para que no sufras con los dientes. Es la oferta más generosa que vas a recibir hoy». Ramiro miró hacia arriba, luego a los ojos amarillos de El General, que estaba a punto de lanzarse sobre su pecho. Tomó la mochila, la miró por última vez y con un grito de rabia la lanzó con todas sus fuerzas hacia el centro del foso, lejos de la escalera. Los tres cocodrilos, atraídos por el chapoteo y el movimiento, se lanzaron simultáneamente sobre la mochila de lona, desgarrándola en segundos. Millones de dólares en billetes de 100 empezaron a flotar sobre el agua verde, mezclándose con la sangre y el lodo. Mientras los guardias gritaban y reían ante el desperdicio de fortuna, Ramiro se sumergió. Nadó con la desesperación de un náufrago hacia la rejilla oxidada. Sus manos sangraban mientras tiraba del metal hasta que cedió. Entró en el tubo oscuro justo cuando sintió que algo cerraba sus mandíbulas sobre su bota de hule, arrancándosela de un tirón. Ramiro se arrastró por el conducto estrecho. El olor a podrido era insoportable, pero era el olor de la vida. Arriba, los disparos empezaron a sonar. El Cuervo, furioso al ver que su presa se le escapaba por un conducto olvidado, ordenó a sus hombres abrir fuego contra el agua, pero ya era tarde. Ramiro estaba dentro de las entrañas de la hacienda, moviéndose por un laberinto de concreto y sombras, con el corazón latiendo al ritmo de una verdad amarga. Había perdido el dinero, había perdido su bota y probablemente había perdido su futuro, pero seguía respirando. El error de los 52 millones de dólares acababa de cobrar su precio más alto, y Ramiro estaba a punto de descubrir que salir del foso era solo el principio de una cacería mucho más grande. El interior del conducto era un cilindro de concreto frío, estrecho y cubierto de una capa de moho que resbalaba bajo los dedos de Ramiro. El sonido de los disparos de El Cuervo y los gritos de los guardias se volvieron ecos distantes, transformándose en un retumbo metálico que parecía venir de otro mundo. Ramiro avanzaba a ciegas, arrastrándose sobre sus codos y rodillas, sintiendo el agua estancada filtrarse por sus ropas. No tenía linterna, no tenía armas, y tras perder su bota en las mandíbulas de El General, su pie descalzo sangraba por los cortes del metal de la rejilla. A medida que se internaba más en las entrañas de la hacienda, el aire se volvía más pesado, cargado de un olor químico que no tenía nada que ver con el lodo del foso. Ya no era el hedor de los animales, era el aroma acre del éter y los precursores. Ramiro comprendió entonces que este sistema de drenaje no era solo para el agua de lluvia. Estos conductos conectaban los diferentes sectores secretos de la propiedad, incluyendo los laboratorios clandestinos que el Chapo mantenía ocultos bajo la fachada de la lujosa mansión y el zoológico exótico. De repente, el túnel se ensanchó. Ramiro cayó con estrépito en una especie de cámara de inspección subterránea. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, esperando escuchar el sonido de las botas de los sicarios. Pero lo que escuchó fue algo mucho más inquietante: el zumbido constante de ventiladores industriales y el goteo rítmico de un líquido sobre metal. Al encender un fósforo que llevaba en un bolsillo interno seco, la pequeña llama reveló una escena que lo dejó sin aliento. La cámara de inspección no estaba vacía,
En las paredes, apilados hasta el techo, había cientos de contenedores de plástico azul sellados herméticamente. Pero lo que más llamó su atención fue una serie de conductos de PVC que bajaban del techo y terminaban en grandes cajas de madera. Con manos temblorosas, Ramiro se acercó a una de las cajas y la abrió. No había drogas, no había químicos, había fajos de billetes, miles de ellos, pero estaban mofados, cubiertos de un hongo blanquecino que parecía devorar el papel moneda. Comprendió la magnitud del sistema. El fondo de guerra de 52 millones que había visto en el foso era solo la punta del iceberg, la parte que se había podrido por la humedad y que el cartel usaba como cebo o como reserva de último recurso. Aquí, en el corazón del sistema de túneles, el dinero fluía literalmente desde la casa principal hacia las profundidades de la tierra. Era una lavandería física de dinero que el tiempo y la paranoia de su tío habían convertido en un cementerio de riqueza olvidada. En este momento de descubrimiento absoluto, donde la escala del poder de El Chapo se revela en toda su oscuridad, es cuando necesitamos que te unas a nosotros. Suscríbete ahora mismo al canal. Estamos revelando los rincones más profundos de las haciendas que nadie ha pisado antes. Tu suscripción es el motor que nos permite seguir trayendo estas crónicas de alto impacto. Haz clic en suscribirse y activa la notificación ahora. Ramiro se sintió pequeño, una hormiga caminando por las venas de un gigante de avaricia. ¿Cómo voy a salir de aquí?, se preguntó. El chip de seguimiento en su bolsillo seguía ahí. El Chapo sabía exactamente en qué coordenada del subsuelo se encontraba. Si el cuervo no podía entrar al túnel por su tamaño, enviarían a alguien más pequeño, o simplemente sellarían las salidas y dejarían que Ramiro se pudriera junto con los millones de dólares mofados. Buscó una salida y vio un pequeño resplandor al final de un pasillo lateral. Se arrastró hacia él, esperando encontrar la libertad de la sierra sinaloense, pero al llegar al final del túnel no encontró el cielo estrellado. Encontró una sala de monitoreo subterránea, una habitación llena de pantallas que mostraban cada rincón de la hacienda. Y frente a las pantallas, sentado con una calma que helaba la sangre, estaba Dámaso. Dámaso no se veía sorprendido. Tenía un cigarrillo en la mano y una pistola sobre la mesa de control. Te tomó más tiempo del que pensé, Ramiro. El conducto de los cocodrilos es un asco, ¿verdad? Ramiro se puso de pie, exhausto, cubierto de inmundicia y con los ojos inyectados en sangre. Tú me dejaste ahí abajo. Me usaste de carnada para que el cuervo se distrajera mientras tú venías aquí. Dámaso soltó una bocanada de humo y sonrió con una frialdad absoluta. No te usé de carnada, Ramiro. Te usé como llave. El cuervo está obsesionado contigo porque el patrón le ordenó vigilarte. Mientras todos miraban el circo en el foso, yo pude entrar al sistema de cámaras y desactivar los sensores de movimiento del perímetro trasero. Pero hay un problema. El chip que llevas en el bolsillo no es solo un rastreador, es un micrófono. El tío Joaquín ha escuchado cada palabra que hemos dicho desde que entramos en el coche. Ramiro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El chip no era para protegerlo, ni solo para seguirlo. Era para grabar la traición. El Chapo no estaba en la sierra. Probablemente estaba escuchando todo desde una habitación a pocos metros de distancia, disfrutando del juego de lealtades rotas como quien observa a sus cocodrilos pelear por un trozo de carne. Dámaso, si él sabe, ambos estamos muertos, susurró Ramiro. No necesariamente, dijo Dámaso levantando la pistola. El patrón ama la honestidad, pero valora más el instinto de supervivencia. Él me dijo que solo uno de los dos saldría de este túnel con vida. El que quede en pie será el nuevo encargado de limpiar sus pecados. ¿Qué dices, primo? ¿Estás listo para dejar de ser la víctima y empezar a ser el verdugo? Ramiro miró la pistola, luego las pantallas donde se veía a el cuervo corriendo hacia la entrada del túnel de mantenimiento con un lanzallamas en las manos. La trampa final estaba cerrada. El aire en la sala se volvió eléctrico. El error de los 52 millones de dólares ya no era sobre dinero. Era sobre quién tenía la sangre más fría
para sobrevivir a la oscuridad de Sinaloa. El zumbido de los monitores era el único sonido que llenaba la sala de control subterránea. Ramiro y Dámaso se miraban fijamente. Dos hombres atrapados en una caja de concreto bajo millones de toneladas de tierra y secretos. La pistola sobre la mesa parecía tener vida propia, un objeto frío que prometía una libertad que ambos sabían que era una ilusión. Dámaso mantenía una sonrisa cínica, pero el sudor que perlaba su frente delataba que su confianza no era más que una fachada. Él también era una rata en el laberinto de Joaquín Guzmán. «Piénsalo bien, Ramiro», insistió Dámaso, su voz ahora cargada de una urgencia desesperada. «El tío Joaquín no perdona la debilidad. Si entraste en ese foso y saliste con las manos vacías, para él no eres más que un estorbo. Pero si me eliminas, si demuestras que eres capaz de proteger su imperio contra tipos como yo, entonces serás un hombre nuevo, un hombre con poder». Ramiro sentía el peso del chip de seguimiento en su bolsillo. Ese pequeño dispositivo, el micrófono del que hablaba Dámaso, era ahora el juez invisible de su destino. Cada palabra que pronunciara estaba siendo analizada por el patrón. Miró las pantallas de monitoreo. En una de ellas, el cuervo ya estaba en la entrada del pasillo de mantenimiento, el brillo del lanzallamas iluminando las paredes húmedas. No tenían tiempo para negociaciones. «El tío no quiere un verdugo, Dámaso», dijo Ramiro, su voz sonando extrañamente calmada, como si el horror del foso hubiera purgado todo el miedo de su sistema. «Él quiere lo que siempre ha querido, lealtad absoluta. Tú me trajiste aquí para que yo hiciera el trabajo sucio, para que yo fuera el culpable si algo salía mal. Pero se te olvidó una cosa. En esta familia, el que intenta ser más listo que el jefe, termina alimentando a los peces». En un movimiento rápido, antes de que Dámaso pudiera reaccionar, Ramiro no agarró la pistola. En su lugar, tomó una de las botellas de solvente químico que estaban sobre la estantería de suministros del laboratorio y la estrelló contra el tablero de control de las cámaras. Las chispas saltaron, el olor a ozono llenó la habitación y la mitad de las pantallas se fundieron en un negro absoluto. «¿Qué haces, idiota?», gritó Dámaso, lanzándose sobre Ramiro. Ambos cayeron al suelo, rodando entre los cables y el líquido químico. Fue una pelea sucia, sin técnica, nacida del instinto más básico de supervivencia. Ramiro, fortalecido por la rabia de años de pobreza y el trauma del foso de los cocodrilos, logró posicionarse encima de Dámaso, pero no lo golpeó. Simplemente le arrancó el chip del bolsillo a Dámaso, porque él también llevaba uno, y lo pegó con fuerza al pecho de su primo traidor. «Si el patrón está escuchando, que escuche esto», susurró Ramiro al oído de Dámaso. En ese momento, la puerta blindada de la sala de control se abrió con un estruendo hidráulico. No era el cuervo con su lanzallamas, era el propio Joaquín «El Chapo» Guzmán, caminando con paso firme, escoltado por dos hombres que sostenían linternas de alta potencia que cegaron a los dos primos. El patrón se detuvo a pocos metros, mirando la escena con una mezcla de curiosidad y desprecio. «Basta de juegos», dijo el Chapo. Su voz no era alta, pero cortó el aire como una guillotina. Ramiro se puso de pie lentamente, con las manos en alto, dejando a Dámaso en el suelo, sollozando y tratando de explicar una traición que ya no tenía defensa. El Chapo caminó hacia la mesa de control, miró los monitores destruidos y luego se giró hacia Ramiro. «Me sorprendiste, sobrino. Pensé que correrías con la mochila cuando viste el dinero. Pensé que te unirías a este traidor cuando te ofreció los millones. Pero tiraste el dinero a los animales y destruiste mis cámaras». El Chapo se acercó tanto que Ramiro pudo oler el tabaco en su aliento. «¿Por qué lo hiciste? Eran $52 millones, suficiente para que nunca volvieras a ver este desierto». Ramiro miró a su tío a los ojos. «Ese dinero no era mío, tío, y usted me dijo que la curiosidad se pagaba con la vida. Yo solo quería salir vivo para cuidar a mi madre. El dinero no compra el aire allá abajo en el foso». El Chapo guardó silencio durante un minuto eterno. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose en Dámaso, quien seguía suplicando clemencia desde el suelo.
La honestidad de los pobres es algo que siempre me ha fascinado, Ramiro. Es lo único que no puedo comprar porque en cuanto la compro deja de ser honestidad. El patrón hizo un gesto con la mano. Los dos guardias levantaron a Dámaso y lo arrastraron hacia la oscuridad del túnel de mantenimiento. Sus gritos se fueron apagando mientras se alejaban. El Chapo se quedó solo con Ramiro en la penumbra de la sala destruida. «Hoy aprendiste la lección más importante de Sinaloa, Ramiro», dijo el Chapo, sacando un fajo de billetes mucho más pequeño que los de las maletas, pero real y limpio. «El dinero que viste allá abajo, ese fondo de guerra, es veneno. Está maldito. Yo mismo lo dejé ahí para saber quién de mi gente tiene hambre y quién tiene lealtad. Tú pasaste la prueba, pero ya no puedes quedarte aquí. Conoces demasiado». Ramiro sintió un nudo en la garganta. «¿Me va a matar, tío?» «No. No se mata a la sangre que no te ha traicionado. Pero mañana una camioneta te llevará a la frontera. Te daré lo suficiente para que empieces de nuevo muy lejos de aquí. Pero si alguna vez vuelves a poner un pie en Culiacán, o si alguna vez mencionas lo que viste en el foso o en estos túneles, mis ángeles no te vigilarán, te encontrarán. ¿Entendido?» Ramiro asintió, sintiendo que el peso de los 52 millones finalmente se desvanecía, reemplazado por la amarga libertad del exilio. El error de los 52 millones no fue dejar el dinero en el foso, fue creer que alguien podría poseerlo sin perder su alma en el proceso. Mientras salía de la sala siguiendo al patrón, Ramiro supo que su vida de humilde limpiador había terminado, pero que la sombra de los cocodrilos lo seguiría hasta el último de sus días. El amanecer en Sinaloa suele ser un espectáculo de tonos dorados y púrpuras, pero para Ramiro, el sol que asomaba por el horizonte tenía el color de la sangre seca. Tras la noche infernal en los túneles y el foso, no hubo tiempo para despedidas ni para recoger sus pocas pertenencias. Antes de que el pueblo despertara, la misma camioneta negra blindada que lo había llevado a la hacienda estaba frente a su puerta. Su madre, confundida y con los ojos llenos de lágrimas, recibió un abrazo rápido y la promesa de que todo estaría bien, junto con el sobre de los 50,000 pesos que Ramiro había escondido bajo el piso. Fue la última vez que olió el aroma a café y leña de su hogar. «Sube, Ramiro, el tiempo del patrón no es el tuyo», dijo el conductor, un hombre joven con el rostro marcado por una cicatriz que le atravesaba la ceja. Ramiro subió al asiento trasero. No iba solo. A su lado, un hombre con un traje impecable y una computadora portátil en el regazo revisaba coordenadas de satélite. El chip que el Chapo le había dicho que no tirara seguía en su bolsillo, pero ahora sentía que era una parte de su propio cuerpo. La camioneta arrancó, dejando atrás la vida de miseria de Ramiro y adentrándose en la carretera que serpenteaba hacia el norte, hacia la frontera de los Estados Unidos. Durante las primeras horas, el silencio fue absoluto. Ramiro miraba por la ventana los campos de cultivo y los retenes militares que la camioneta pasaba sin que nadie se atreviera a detenerla. En Sinaloa, el poder de los Guzmán era una ley invisible que doblaba cualquier voluntad gubernamental. Pero Ramiro no se sentía poderoso, se sentía como un paquete que estaba siendo entregado. Sabía que su tío le había perdonado la vida, pero en el mundo del narcotráfico, perdón es una palabra que caduca rápido. A mitad del camino, cerca de la zona desértica de Sonora, el conductor recibió una llamada por radio. La conversación fue breve, en un código que Ramiro no pudo descifrar, pero la tensión en la cabina subió de inmediato. El hombre del traje cerró su computadora y sacó una pistola de su sobaquera, revisando el cargador con un movimiento mecánico. «Parece que los amigos de Dámaso no están muy felices con el resultado de anoche», comentó el conductor, mirando por el espejo retrovisor. «Creen que tú tienes la clave para el resto del dinero que estaba en el foso. Creen que el patrón te dejó salir porque eres su caja fuerte humana». El pánico, que apenas se había calmado, volvió a golpear el pecho de Ramiro. El error de los 52 millones de dólares lo seguía como una maldición. No importaba que hubiera tirado la maleta a los cocodrilos. En el mundo de los carteles, la percepción es la realidad.
Si la gente creía que él sabía dónde estaba el resto del fondo de guerra, nunca dejaría de ser un objetivo. De repente, dos camionetas blancas aparecieron en el horizonte, acelerando para alcanzar el vehículo blindado. El estruendo de los motores rugiendo en la soledad del desierto fue la señal de que la cacería había comenzado de nuevo. Pero esta vez, Ramiro no estaba solo contra los animales. Estaba en medio de un fuego cruzado entre facciones que se disputaban las migajas de un imperio. Antes de que la situación se vuelva aún más oscura, queremos hacer un alto para agradecerte por llegar hasta aquí. Crónicas como la de Ramiro son las que definen nuestro canal. Suscríbete ahora mismo y activa la campana para no perderte el gran final en la parte 12. Tu suscripción nos ayuda a que estas historias de valor, traición y fortunas ocultas lleguen a todo el mundo. Haz clic en el botón de suscripción ahora y apóyanos. Las balas empezaron a impactar contra el blindaje de la camioneta. El sonido era como martillazos violentos que hacían vibrar todo el habitáculo. Ramiro se tiró al suelo del vehículo, protegiéndose la cabeza con las manos. El conductor maniobraba con una habilidad asombrosa, esquivando los intentos de las otras camionetas por sacarlos de la carretera. «Abre el compartimento de abajo, Ramiro», gritó el hombre del traje mientras disparaba por la ventanilla entreabierta. «Saca las granadas de humo». Ahora. Ramiro, movido por un instinto que ya no reconocía como propio, abrió una trampilla en el suelo de la camioneta. Allí no había dinero, solo herramientas de guerra. Tomó los cilindros metálicos y los activó como le indicaron. Una cortina de humo denso y gris empezó a salir de la parte trasera del vehículo, cegando a los perseguidores. El estruendo de una explosión a lo lejos indicó que una de las camionetas blancas había perdido el control y se había estrellado contra las rocas del desierto. Tras 20 minutos de persecución frenética, el silencio volvió a la carretera. La camioneta negra, llena de impactos de bala pero aún funcional, continuó su camino. El conductor suspiró y encendió un cigarrillo. El hombre del traje volvió a su computadora como si nada hubiera pasado. «Bienvenidos a la frontera, Ramiro», dijo el conductor, señalando las luces de una ciudad que empezaba a dibujarse en la distancia. «El tío Joaquín cumple su palabra. Te dejaremos en un punto ciego del muro. Del otro lado, habrá una persona esperándote con una identidad nueva y un boleto hacia el norte. Pero recuerda lo que se habló en el túnel. Si abres la boca, si intentas volver, si buscas el dinero que se quedó con los cocodrilos, no habrá blindaje en el mundo que te proteja de nosotros». Ramiro miró sus manos. Estaban llenas de grasa, pólvora y el rastro del lodo del foso. Se dio cuenta de que estaba dejando atrás su país, su madre y su pasado. El error de los $52 millones le había quitado todo lo que conocía, dándole a cambio una vida de fugitivo bajo la sombra perpetua de un hombre que era capaz de vigilarlo incluso desde una celda o desde la sierra más profunda. Cuando la camioneta se detuvo frente a un sector oxidado de la valla fronteriza, el hombre del traje le entregó a Ramiro un teléfono pequeño y desechable. «Recibirás una llamada en 24 horas. Contesta y sigue las instrucciones. Es tu última conexión con la familia. Después de eso, Ramiro Guzmán deja de existir». Ramiro bajó del vehículo. El aire del desierto era frío y cortante. Miró hacia atrás, hacia el camino por donde había venido, y luego hacia el muro que se alzaba como una barrera entre la muerte y el olvido. Sabía que cruzaba hacia un mundo nuevo, pero también sabía que el secreto del foso de los cocodrilos viajaría con él. Una carga invisible de $52 millones que nunca podría gastar, pero que siempre tendría que defender. El cruce de la frontera no fue como en las películas. No hubo persecuciones finales ni luces de helicópteros. Fue un proceso frío, mecánico y cargado de una soledad absoluta. Ramiro pasó a través de un hueco en la valla oxidada, sintiendo cómo el metal raspaba su ropa, marcando simbólicamente su transición de un hombre con familia a un fantasma sin pasado. Del otro lado, en el suelo polvoriento de Arizona, lo esperaba un coche gris de lo más común. El hombre al volante no dijo una palabra. Solo le entregó un sobre con un pasaporte nuevo, una licencia de conducir y una tarjeta de seguridad social bajo el nombre de Adrián Valdés.
Ramiro miró los documentos. La foto era la suya, pero el nombre era un extraño. En ese momento comprendió que Joaquín Guzmán no solo le había dado la libertad, sino que le había robado su identidad. El precio por sobrevivir al error de los 52 millones de dólares era la muerte civil. Durante los siguientes años, Ramiro, ahora Adrián, vivió en un pequeño pueblo del medio oeste de Estados Unidos, trabajando en la limpieza de oficinas nocturnas, un empleo que le permitía mantenerse en las sombras, lejos de las miradas curiosas. A menudo, mientras fregaba los suelos de mármol de los edificios corporativos, su mente regresaba al foso. Podía sentir el olor del lodo podrido, el frío del agua verde y el brillo de aquellas maletas de lona. A veces, en el silencio de la noche, el sonido de una puerta cerrándose le recordaba al chasquido de las mandíbulas de El General. Se preguntaba si el cocodrilo seguía allí, custodiando la fortuna que él había tenido entre sus manos y que había decidido soltar para salvar su alma. Sin embargo, el destino del imperio de su tío también cambió. El mundo entero vio cómo, años después, Joaquín El Chapo Guzmán fue finalmente capturado y extraditado a los Estados Unidos. Durante el llamado Juicio del Siglo en Nueva York, se mencionaron túneles, laboratorios y flotas de aviones, pero nadie mencionó nunca el foso de los cocodrilos en aquella hacienda específica. El secreto de los 52 millones de dólares permaneció enterrado bajo el lodo de Sinaloa, olvidado por todos excepto por el hombre que lo encontró por accidente. Se dice que tras la caída del patrón, la hacienda fue asegurada por el gobierno mexicano. Los animales fueron trasladados a santuarios, pero cuando los agentes federales drenaron el foso de los cocodrilos para buscar fosas comunes, no encontraron nada más que escombros y lodo. La placa de acero galvanizado que Ramiro había cubierto con tanta desesperación nunca fue hallada. Algunos dicen que los hombres del Mayo Zambada la recuperaron antes. Otros aseguran que el dinero se deshizo por la humedad y los químicos, convirtiéndose en una pasta verde sin valor, un monumento a la avaricia devorado por la tierra. Ramiro, desde su exilio, lee las noticias en silencio. Sabe que es el único testigo vivo de un tesoro que ya no existe. El teléfono desechable que le dieron en la frontera nunca sonó de nuevo. La organización lo dejó en paz, tal como prometieron, porque sabían que el miedo era un contrato más fuerte que cualquier firma. Hoy, Ramiro vive una vida sencilla, pero cada vez que ve un billete de $100, no ve riqueza. Ve el peligro, ve la traición y ve los ojos amarillos de la bestia que casi le quita la vida. La historia de Ramiro nos enseña que en el mundo del narcotráfico, las fortunas más grandes suelen estar enterradas en los lugares más oscuros y que salir de allí con vida es la única riqueza que realmente importa. El error de los 52 millones de dólares bajo el lodo fue la prueba de que, incluso en un imperio de terror, un hombre puede elegir el camino de la integridad, aunque el costo sea perderlo todo para empezar de nuevo.